Hola, bienvenidos a Comprende el Universo, el espacio donde desentrañamos los misterios del cosmos, la conciencia y la espiritualidad. ¿Preparados para expandir tu mente y descubrir lo que hay más allá? Vamos allá. Mi nombre es el Rabino Elia, y he dedicado toda mi vida al estudio de las Escrituras, buscando comprender las verdades de Dios y su Mesías. Mis días estaban llenos de enseñanzas, oración y meditación en los textos sagrados, pero en lo profundo de mi corazón, llevaba preguntas sin respuesta. Un día, sin previo aviso, todo cambió. Una crisis de salud repentina me dejó inconsciente y, durante un breve momento, fui declarado clínicamente muerto. En ese tiempo, experimenté algo tan profundo que transformó mi comprensión de la vida, la muerte y el Mesías. Lo que vi fue más real que cualquier cosa que haya conocido, y debe ser compartido. Antes de continuar, suscríbete a Comprende el Universo, para unirte a una comunidad de buscadores divinos, y también marca tu presencia ante el Señor comentando, eres mi guía. Desde joven, me sentía atraído por lo sagrado. Mis padres fomentaron mi curiosidad acerca de Dios, animándome a hacer preguntas y explorar las enseñanzas de nuestra fe. Para cuando llegué a la adultez, me había dedicado a convertirme en rabino. Mis días se pasaban en estudio profundo, analizando textos antiguos, desentrañando los misterios de la Torá y buscando el corazón de Dios. Como maestro, guiaba a otros en sus viajes espirituales. La gente venía a mí en busca de respuestas, consejos y consuelo en tiempos de necesidad. Mientras les daba todo lo que podía, una duda silenciosa persistía en mi propio corazón. La pregunta sobre el Mesías, quién era, cuándo vendría y cuál sería su papel, seguía siendo esquiva. Las profecías eran claras, pero su cumplimiento parecía inalcanzable. Oré fervientemente por entendimiento, pero la claridad nunca llegó. A pesar de mis preguntas, mi fe era firme. Creía en el plan de Dios, aunque no pudiera verlo completamente. Enseñar me daba propósito, y encontraba alegría en ayudar a otros a acercarse a lo divino. Pero una parte de mí anhelaba una experiencia, una revelación que afirmara mi fe y respondiera mis preguntas más profundas. Este anhelo fue satisfecho de la manera más inesperada. En lo que parecía un día común, sufrí un colapso repentino. Mi cuerpo me falló y fui declarado muerto por varios minutos. Durante ese tiempo, todo cambió. Las verdades que había buscado durante tanto tiempo me fueron reveladas de una manera que ningún estudio podría haberme preparado. Era una tarde ordinaria, y acababa de terminar de liderar un grupo de estudio en la sinagoga. La discusión había sido animada, centrada en la venida del Mesías y lo que su llegada significaría para el mundo. Recuerdo caminar a casa, sintiendo una sensación de satisfacción por la conversación, cuando un dolor agudo atravesó mi pecho. El mundo se desdibujó y caí al suelo. Todo se volvió oscuro. No había dolor, ni miedo, solo silencio. Más tarde, supe que mi corazón se había detenido. Los paramédicos acudieron rápidamente a mi lado, trabajando incansablemente para revivirme. Sin embargo, durante esos minutos en los que mi cuerpo yacía sin vida, estaba completamente despierto y más vivo de lo que jamás había estado. Me di cuenta de que flotaba por encima de la escena. Vi mi propio cuerpo tendido inmóvil en el pavimento, rodeado de paramédicos frenéticos. Escuché sus voces claramente, aunque ya no formaba parte del mundo físico. «Lo estamos perdiendo», gritó uno de ellos, su voz llena de urgencia. Quería decirles que estaba bien, pero no podía hablar. Mientras observaba, sentí un tirón, una fuerza suave, pero irresistible que me alejaba de la escena. Me giré, y fue entonces cuando lo vi, una luz más brillante y pura que cualquier cosa que haya conocido. No era solo luz, era amor, calidez y paz todo a la vez. Mis preguntas, miedos y dudas comenzaron a desvanecerse mientras me acercaba a ella. La luz crecía a medida que me acercaba, y sentí que me atraía hacia ella. No era un túnel en el sentido tradicional. Era más como un camino, vivo con colores vibrantes y energía palpitante. A medida que avanzaba, me sentí más liviano, más libre y más completo. Las cargas de mi vida terrenal, el estrés, la duda y el dolor desaparecieron por completo. El camino estaba vivo. Podía sentir la presencia de innumerables almas a mi alrededor, cada una moviéndose con el mismo propósito. Aunque no podía verlas claramente, sabía que estaban allí. Su energía me rodeaba, levantándome, guiándome más cerca de la luz. Era como si fuera parte de un todo más grande, un tapiz tejido por la mano de Dios. Cuanto más viajaba, más comenzaba a escuchar algo extraordinario. Era música,
pero no como nada en la tierra. Las melodías eran estratificadas, armoniosas y llenas de verdad. Cada nota resonaba dentro de mí, revelando cosas que siempre había sabido, pero nunca había comprendido. No era solo sonido, era un lenguaje, una comunicación que hablaba directamente a mi alma. Me di cuenta de que estaba dejando el mundo que siempre había conocido. Curiosamente, no había tristeza en esta realización. En cambio, sentía anticipación, una sensación de finalmente estar llegando a casa. La luz delante de mí parecía darme la bienvenida, y supe que cualquier cosa que esperara, era buena. Al pasar por la luz, me encontré en un lugar que las palabras no pueden describir adecuadamente. Era un reino de pura radiancia, pero el brillo no me lastimaba los ojos. Todo estaba vivo, el aire, el suelo, el espacio a mi alrededor, todo palpitaba con una energía divina. Se sentía más real que cualquier cosa que haya experimentado en la Tierra. La belleza de este lugar era más allá de la comprensión. Colores que nunca había visto antes pintaban el paisaje, y cada sonido era una sinfonía de alabanza. La paz que sentía era abrumadora, pero no era el tipo de paz que viene de la quietud. Era activa, vibrante y llena de propósito. Me quedé allí, asombrado, cuando me di cuenta de una presencia. No era solo cualquiera, era él, el Mesías. Supe instantáneamente quién era, aunque nunca lo había visto antes. Irradiaba amor, autoridad y compasión, y al acercarse, caí de rodillas. Cada parte de mí lo reconoció, no solo como el Mesías de la profecía, sino como el Salvador de mi alma. El Mesías se paró ante mí, sus ojos llenos de un amor que atravesaba cada barrera en mi corazón. No necesitaba presentarse, lo conocía tan seguramente como me conocía a mí mismo. Su presencia era abrumadora, pero no me asustaba. Era como estar de pie ante un poderoso océano, vasto, poderoso, pero calmante y reconfortante. Cuando habló, su voz resonó a través de cada fibra de mi ser. Elia, dijo llamándome por mi nombre. Bienvenido. Sus palabras llevaban un peso de autoridad, pero también estaban llenas de bondad. En ese momento, cada pregunta que había hecho sobre el Mesías fue respondida, no en palabras, sino en la pura realidad de su presencia. Me sentí completamente conocido y profundamente amado. Todos mis años de estudio, toda mi búsqueda me habían llevado a este momento. La verdad del Mesías no era algo que se encontrara en libros o teorías. Era una persona de pie ante mí. Su amor era diferente a cualquier cosa que haya experimentado, puro, incondicional y abrumador. Mientras me arrodillaba ante él, extendió su mano y me levantó. Hay mucho que necesitas ver, dijo, y sentí una anticipación como nunca antes había conocido. Cualquier cosa que estuviera por venir, sabía que me cambiaría para siempre. Mientras el Mesías se paraba ante mí, su mirada transmitía no solo amor, sino también propósito. Hizo un gesto, y de repente, ya no estaba en el reino radiante donde nos habíamos encontrado por primera vez. En su lugar, estaba rodeado por una serie de visiones, momentos que revelaban la complejidad y belleza del plan divino de Dios. La primera visión mostró la creación misma, vibrante y viva, cada parte reflejando la gloria de Dios. Las estrellas, los mares y todas las criaturas vivientes se movían en armonía como si cantaran una canción de alabanza a su Creador. Luego, la visión cambió, y vi a la humanidad, frágil pero portadora de la imagen de Dios. Presencié momentos de triunfo y tragedia, amor y rebelión, y a través de todo ello, la fidelidad de Dios nunca vaciló. El Mesías explicó cómo cada evento desde el principio de los tiempos hasta el presente, encajaba en el gran diseño de Dios. Me mostró cómo la caída de la humanidad fue respondida con la promesa de redención, una promesa cumplida a través de él. Cada profecía, cada escritura que había estudiado de repente tenía sentido de una manera que nunca antes había tenido. Las piezas del rompecabezas se unieron, y vi los increíbles esfuerzos a los que Dios había llegado para redimir su creación. El plan del Mesías no era uno de condena, sino de restauración. Reveló cómo trabajaba a través de personas, circunstancias e incluso el dolor para lograr sus propósitos. Era un plan tan vasto y perfecto que me dejó asombrado, pero también era profundamente personal, adaptado a cada individuo. El Mesías se volvió hacia mí con una sonrisa sabia y dijo: «Has pasado tu vida estudiando las profecías, Elia. Déjame mostrarte su cumplimiento». Con eso, una serie de escenas vívidas se desplegaron ante mí, cada una iluminando las verdades que había buscado entender durante tanto tiempo. Vi las palabras de los profetas cobrar vida, el siervo suficiente de Isaías.
El despreciado y rechazado estaba ante mí como el Mesías. Presencié su sacrificio, la agonía que soportó y el amor abrumador que lo llevó a cargar con los pecados de la humanidad. Cada versículo con el que había luchado ahora estaba claro, su significado inconfundible. El Mesías explicó cómo cada profecía no solo era una promesa de su venida, sino una revelación del corazón de Dios. A través de ellas, Dios había estado preparando a la humanidad para este momento, plantando semillas de esperanza y redención. Las profecías no eran solo palabras, eran un mapa hacia la verdad, y la verdad estaba de pie ante mí. Me di cuenta de cuántas veces había mirado estas escrituras a través del lente de la tradición y había pasado por alto su significado más profundo. El Mesías corrigió suavemente mis conceptos erróneos, no con reproche, sino con claridad y gracia. Cada revelación era como una luz que atravesaba la niebla, mostrándome cómo la palabra de Dios siempre había apuntado a él. El Mesías hizo un gesto, y fui transportado a otra visión. Esta vez, vi su vida en la tierra, no como palabras en una página, sino como momentos vivos y palpitantes. Lo vi enseñando a las multitudes con autoridad, sus palabras llenas de sabiduría y compasión. Lo vi curando a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos y trayendo esperanza a los desesperados. Una escena que me impactó profundamente fue el momento en que se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. En ese acto de humildad, vi el corazón del Mesías, sirviendo, amando y elevando a quienes lo rodeaban. Era un contraste marcado con el poder terrenal que había esperado que el Mesías ejerciera. Su reino no era de dominación, sino de servicio. Luego vino el momento más profundo de todos, su crucifixión. Vi cómo cargaba la cruz soportando un dolor y humillación inimaginables. Sin embargo, incluso en su sufrimiento, había un amor tan profundo que desafiaba la comprensión. Su sacrificio no le fue impuesto. Fue una elección hecha por amor a la humanidad. A través de esta visión, entendí que el ministerio terrenal del Mesías no era solo un evento histórico. Era el cumplimiento de la promesa de Dios de redimir su creación. Su vida fue un testimonio del amor inquebrantable de Dios, y su muerte fue el acto supremo de reconciliación. Una de las verdades más profundas que presencié fue el poder del Mesías para perdonar. En otra visión, lo vi de pie ante un hombre quebrantado, alguien que lo había traicionado y negado. A pesar de la culpa y la vergüenza del hombre, el Mesías lo miró con ojos llenos de compasión y dijo: «Eres perdonado». Este acto de perdón no eran solo palabras, era transformador. Vi cómo la carga del hombre se levantaba, su corazón sanaba y su espíritu se renovaba. Era como si las palabras del Mesías llegaran a las partes más profundas de él, restaurando lo que se había perdido. El Mesías se volvió hacia mí y dijo: «Elia, este es el corazón de Dios». El perdón no es solo un acto, es la esencia del amor. Explicó cómo su sacrificio en la cruz había hecho posible el perdón para toda la humanidad. Ningún pecado era demasiado grande, ningún error demasiado grave para que su gracia lo cubriera. Me di cuenta de cuántas veces había luchado para perdonar a otros e incluso a mí mismo. Ver el ejemplo del Mesías me cambió. Su perdón no se ganaba, era un regalo dado libremente a aquellos que lo recibirían. En ese momento, entendí que el perdón no es solo liberar a otros. Es alinearnos con el amor de Dios. A medida que estas revelaciones se desarrollaban, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Mi corazón, una vez guardado y lleno de preguntas, ahora estaba abierto y rebosante de amor. La presencia del Mesías tenía un poder transformador, derribando cada barrera que había construido y llenándome de una paz que nunca había conocido. Colocó su mano en mi hombro y dijo: «Elia, eres profundamente amado». Esas palabras resonaron en cada parte de mi ser. Durante años, había buscado respuestas, tratando de ganarme el favor de Dios a través del conocimiento y las obras. Ahora me di cuenta de que su amor siempre había estado conmigo, esperando a que lo recibiera. Sentí un nuevo sentido de propósito. Las dudas que me habían acosado fueron reemplazadas con una claridad que venía del propio Mesías. Mi vida, una vez centrada en buscar la verdad, ahora estaba arraigada en compartirla. Esta transformación no era solo intelectual, era espiritual, emocional y completa. El Mesías sonrió y dijo: «Hay más por ver». Lo seguí, listo para lo que viniera, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. El Mesías extendió su mano, y de repente, me vi rodeado por innumerables almas. Eran radiantes, su presencia exudaba alegría y paz que podía sentir profundamente en mi espíritu. Esto no era solo una reunión,
era una comunidad perfectamente unida en su adoración al Mesías. Cada alma era única, pero juntas, se movían con un propósito: glorificar a Dios. Lo que más me impactó fue la armonía entre ellas. No había división, ni conflicto, solo amor y celebración mutua. Almas que reconocía de las Escrituras estaban presentes, y otras que habían vivido vidas de fe silenciosa. Estaban juntas en perfecta comunión, sus diferencias terrenales ya no eran relevantes. El Mesías explicó: esta es la familia de Dios unida en mí. Me mostró cómo sus vidas en la tierra las habían preparado para este momento, cada una transformada por la gracia y dada un lugar en su reino eterno. Esta visión de la comunidad celestial me llenó de esperanza, sabiendo que esta unidad es lo que todos estamos llamados a experimentar. El Mesías entonces reveló su papel en conectar a la humanidad con Dios y ofrecer vida eterna. Elia dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras no eran solo declaraciones. Eran verdades vivas que resonaban con poder y autoridad. Vi cómo su vida, muerte y resurrección crearon un puente entre la humanidad y Dios. Sin él, la brecha causada por el pecado permanecería infranqueable. Pero a través de él, la reconciliación no solo era posible, era completa. Su sacrificio no era solo un evento histórico, era la piedra angular de la vida eterna. Me mostró cómo su papel como el Mesías no se limitaba a salvar almas. Estaba activamente intercediendo por aquellos que todavía estaban en la tierra, guiándolos y preparando un lugar para ellos en la eternidad. Su amor no era pasivo, era continuo, dinámico y profundamente personal. Mientras estaba asombrado por todo lo que el Mesías me había mostrado, se volvió hacia mí con una sonrisa sabia. Elia, dijo, te ha sido dada esta experiencia por una razón. Hay trabajo para ti. Sus palabras me llenaron de emoción y un sentido de responsabilidad. Explicó que mi viaje no había terminado. Mi papel era regresar a la tierra y compartir lo que había visto, ayudar a otros a entender la verdad sobre el Mesías y el plan eterno de Dios. Enfatizó que mi misión no era convencer ni debatir, sino testificar, compartir el amor y la gracia que había experimentado. En ese momento, mi vida ganó una claridad que nunca había tenido antes. Cada pregunta sin respuesta, cada lucha que había enfrentado ahora tenía sentido. Todos me habían llevado a este propósito, ser testigo de la verdad del Mesías y ayudar a otros a encontrar su camino hacia él. Las instrucciones del Mesías eran claras. Debía compartir mi testimonio con humildad y amor, confiando en que Dios usaría mis palabras para llegar a aquellos que más las necesitaban. Dijo, Elia, el mundo está lleno de aquellos que buscan la verdad, pero aún no la reconocen. Tú debes ser una luz para ellos, señalando el camino hacia mí. Me mostró cómo mi historia podría traer esperanza a los que están en desesperación, claridad a los que dudan, y fe a los que no tienen ninguna. Esto no era una tarea que pudiera lograr solo. Era una sociedad con Dios, guiada por su espíritu. No debía confiar en mi propia fuerza, sino en el poder del mensaje mismo. Mientras hablaba, sentí un sentido de urgencia, no nacido del miedo, sino del amor. La compasión del Mesías por la humanidad era abrumadora, y sabía que debía reflejar esa compasión en mi propia vida. La verdad que me había revelado no era solo para mí, era para todos. Con sus últimas instrucciones dadas, el Mesías colocó su mano en mi hombro y dijo, «Es hora, Elia». Sentí un tirón repentino como si estuviera siendo llevado lejos de este reino celestial y de regreso a mi cuerpo terrenal. La luz comenzó a desvanecerse, pero la paz y el amor que había experimentado permanecieron conmigo. Abrí los ojos para encontrarme rodeado de paramédicos. Sus voces estaban llenas de incredulidad al darse cuenta de que había regresado. «Tenemos pulso», exclamó uno de ellos. Mi cuerpo se sentía pesado y débil, pero mi espíritu estaba vivo de una manera que nunca antes había estado. La experiencia que acababa de vivir era más vívida que cualquier cosa en mi vida terrenal. Sabía que se me había dado una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para cumplir el propósito que el Mesías me había revelado. Mi corazón estaba lleno de gratitud, y oré en silencio, agradeciendo a Dios por su misericordia y por la verdad que me había mostrado. Regresar a mi cuerpo fue como volver a una versión más pequeña y oscura de la realidad. Mis sentidos terrenales se despertaron gradualmente, pero la profunda paz y el amor que había experimentado en la presencia del Mesías se quedaron conmigo. Ya no era la misma persona. Mi corazón, una vez cargado de dudas y preguntas, ahora estaba lleno de claridad, alegría y propósito. Me di cuenta de que mis prioridades habían cambiado.
El conocimiento que había adquirido en mi vida, aunque valioso, ahora palidecía en comparación con la verdad que había encontrado. Mi vida como rabino había estado dedicada a enseñar y guiar a otros, pero ahora esa misión se sentía más vital que nunca. No solo regresaba a mi comunidad, regresaba como testigo del amor y la redención del Mesías. Todo lo que una vez pensé que entendía había sido transformado. Mis ojos estaban abiertos para ver las Escrituras en su plenitud, cada palabra señalando al Mesías. Mi corazón dolía con una nueva compasión por aquellos que aún no habían encontrado esta verdad. Sabía que mi propósito era compartir este testimonio con el mundo, sin importar el costo. Una vez que recuperé mi fuerza, comencé a compartir mi experiencia. Al principio, hablé con acento agudo con amigos cercanos y familiares, relatando las visiones y las verdades que me fueron reveladas. Sus reacciones variaron desde asombro hasta escepticismo, pero sabía que mi papel no era convencer, sino compartir. La verdad misma resonaría con aquellos listos para recibirla. Pararme ante mi congregación por primera vez desde la experiencia fue intimidante, pero a la vez emocionante. Hablé no como maestro, sino como testigo. Describí el amor abrumador del Mesías, la unidad de la comunidad celestial y la belleza intrincada del plan de Dios. Les insté a buscar la verdad no solo en palabras, sino en sus corazones, donde la presencia del Mesías podía transformarlos. Mientras compartía, noté algo increíble. Las vidas comenzaron a cambiar. Personas que habían llevado dudas o cargas durante años encontraron esperanza y paz. Otros que se habían cansado en su fe fueron renovados. Mi testimonio no era solo palabras. Era una chispa que encendía un hambre más profunda por la verdad de Dios. La historia de mi experiencia cercana a la muerte se extendió rápidamente más allá de las paredes de mi sinagoga. Personas de otras comunidades, incluso aquellas de diferentes credos, vinieron a escuchar sobre la impactante verdad que había descubierto. Cada persona traía sus propias preguntas y luchas, y me sentí privilegiado de compartir el amor y la gracia del Mesías con ellos. Lo que más me sorprendió fue cómo el mensaje trascendía barreras. No estaba confinado a una sola tradición o cultura. Hablaba al anhelo universal en cada corazón humano. La verdad del Mesías no se trataba de exclusividad, sino de inclusividad, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida hacia la luz del amor de Dios. También vi cómo mi testimonio inspiraba a otros a compartir sus propias experiencias de fe. Cada historia se convirtió en un hilo en un tapiz más grande, tejiendo juntos una imagen del trabajo continuo de Dios en el mundo. El efecto dominó era innegable, y sabía que era el propio Mesías quien estaba trabajando, usando mi historia como un vehículo para su gloria. Mientras continuaba compartiendo mi testimonio, comencé a ver a mi congregación y comunidad bajo una nueva luz. La unidad que había presenciado en el cielo ahora servía como modelo para cómo podríamos vivir en la tierra. Animé a mi congregación a abrazar el perdón, la compasión y el amor, construyendo relaciones que reflejaran la comunidad celestial. Comenzamos a centrarnos menos en debates y divisiones y más en la misión compartida de glorificar a Dios y servir a los demás. Nuestra adoración se volvió más profunda y sincera, creando momentos donde el cielo y la tierra parecían tocarse. Vi cómo los actos de bondad y servicio acercaban a las personas, rompiendo barreras y fomentando un sentido de unidad. El mensaje del Mesías fue claro: nuestras vidas en la tierra deben reflejar el amor y la armonía del cielo. Este entendimiento transformó nuestra comunidad, convirtiéndola en un lugar donde las personas se sentían verdaderamente vistas, amadas y valoradas. No era perfecto, pero era un paso más cerca de la unidad divina que había experimentado. Al reflexionar sobre mi experiencia y el viaje que me ha llevado, una verdad se destaca sobre todas. El Mesías es real, y su amor es más grande de lo que podemos imaginar. No es una figura distante o un concepto para debatir. Es una presencia viva, que trabaja activamente para redimir y restaurar el mundo. La impactante verdad que descubrí no está destinada a ser un secreto. Es un mensaje de esperanza para todos. La invitación del Mesías está abierta a todos los que lo buscan, sin importar su origen, dudas o luchas. Su amor es incondicional, su perdón es ilimitado, y su propósito para cada uno de nosotros es extraordinario. Ahora vivo con un sentido de anticipación, sabiendo que la unidad, la alegría y la paz que vislumbré en el cielo no son solo para el futuro. Están disponibles aquí y ahora a través de él. Mi oración es que todos los que escuchen este testimonio se sientan inspirados a buscar al Mesías por sí mismos y a vivir con la esperanza y el propósito que ofrece. Esta es la verdad que se me ha confiado para compartir. El Mesías es el camino, la verdad y la vida. En él,
encontramos no solo las respuestas que buscamos, sino el amor que transforma todo.